Bueno, muy buenas tardes. La ponencia que he trabajado se llama, ya lo ven ahí, por la rectificación justa, oportuna, adecuada, franca y enmendatoria. Considero que esas son todos los adjetivos o todas las características que una rectificación de un medio de comunicación sobre un caso donde se ha difundido algún error que tiene que tener una rectificatoria. Es muy importante una rectificación porque tiene tres objetivos, ¿no? Uno de ellos es constituir una vía inmediata de carácter extrajudicial para que alguna persona que se siente afectada por una noticia, por un material periodístico que ha afectado su imagen, su honor o su reputación, de alguna manera vea de que esto se corrija. Por otro lado, una rectificación sirve para fomentar la objetividad y la veracidad en la información a través de una comunicación abierta entre emisores y receptores. Y por otro lado, una rectificación tiene el objetivo de ofrecer a la sociedad distintas posturas y puntos de vista. Entonces, revisando todo lo que se ha escrito sobre la rectificación, me pareció importante colocar esos 5 adjetivos. Tiene que ser justa, oportuna, adecuada, franca y enmendatoria. A los periodistas les cuesta hacer rectificación, ¿no es cierto? Les duele hacerlas y verlas publicadas. Es algo doloroso para un periodista. A los jefes de redacción les provoca malestar e incomodidad en su condición de jefes. Y considero que aunque a los directivos no les molesta tanto esta postura, esto que les estoy diciendo más es una experiencia personal, les preocupa que su personal de trabajo quede disconforme y trastoque el andamiaje normal del periódico. Entonces, un poco la hipótesis que yo he trabajado acá es eso, de que a los periodistas les duele hacer y ver publicadas las rectificatorias, a los jefes de redacción les provoca malestar e incomodidad en su condición de jefes, y aunque a los directivos no les molesta tanto, les preocupa que su personal de trabajo disconforme trastoque el andamiaje normal del periódico. Y cuando les digo por experiencia, aquí he preparado un caso porque me parece importante dejar escritos o sistematizados ejemplos y en este caso casuísticas, ¿no? Y en toda esta ponencia he desarrollado con mucho detalle un caso que sucedió en Bolivia cuando mi persona estuvo como defensora del lector del periódico El Deber, que hoy es el periódico más importante de Bolivia y que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Resulta que este es un ejemplo muy interesante, lo voy a resumir obviamente, ya quienes lo puedan lo revisan en la ponencia que imagino va a ser publicada junto a las demás. Un periodista boliviano de mi ciudad viajó a La Paz porque tenía programada una entrevista en exclusiva con el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, que es el vicepresidente que acompaña a Evo Morales. Entonces llegó a La Paz y mientras esperaba en el Palacio de Gobierno ser atendido, ese momento llega otra periodista, pero en este caso del periódico El Mundo de España, y resulta que ella también tenía en su agenda una entrevista en exclusiva con el vicepresidente. Entonces los dos estaban esperando una entrevista en exclusiva. Sale el vicepresidente, ¿no? Los recibe, los saluda y les dice, vengan, los voy a atender a los dos. Entonces entran los dos y la entrevista finalmente se ejecuta en el mismo escenario y al mismo tiempo, ¿no? El periodista boliviano primero tiene 45 minutos, le hace todas las preguntas al vicepresidente y la periodista española graba esta entrevista, pero no interrumpe. Bueno, después hay 45 minutos en los que ya es la periodista española la que empieza a preguntar y durante ese tiempo hace sus preguntas. El periodista boliviano de alguna manera también intenta hacer preguntas, pero el vicepresidente le dice, no, vos ya tuviste tu turno, ¿no? Bueno, cuando terminan las entrevistas,
los dos periodistas se ponen a conversar y la española le dice al boliviano, a mí me gustaría, si me permitís, utilizar en mi nota aquella frase que dice García Linera, en la que él se autoidentifica como uno de los últimos jacobinos de la Revolución Francesa. Entonces el boliviano le dice, bueno, úsala, pero yo quisiera también usar algunas partes de tu entrevista. Y la española le dice, ¿y cuáles? Entonces el boliviano le dice, unas cuantas, solo para matizar. Y los dos se ponen de acuerdo para publicar sus respectivos materiales en sus respectivos periódicos un domingo 19 de marzo. Cuando el Deber publicó realmente este material el 19 de marzo, pero por alguna razón suscitada en el periódico El Mundo de España, la entrevista esta salió el 20 de marzo. Una semana después, la periodista del Mundo nos escribe, y ahí me llega la carta a mí y al jefe de redacción, acusando al colega boliviano de plagio. ¿Por qué? Porque había utilizado mucho de su entrevista en su material, ¿ya? Y no la había citado, o no había indicado cómo había sido todo, cómo había obtenido esos datos. Y por otro lado decía que se estaba engañando a los lectores porque en la tapa se colocó que la entrevista había sido en exclusiva, ¿no? Entonces, si bien la periodista no exigió que se haga una aclaración, porque de todas formas se trató internamente, de todas formas el tema quedó ahí, ¿no? Esta fue la tapa que salió publicada. El gobierno propondrá 2 tipos de autonomía y si ustedes ven donde está el lead o el resumen de todo, dice en exclusiva con el Deber, el vicepresidente de la República, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hizo como Defensoría fue propiciar una reunión interna con los periodistas para debatir sobre el tema, ¿no? Un poco lo que se cuestionaba acá era el hecho de haber colocado en exclusiva cuando en realidad la entrevista no había sido en exclusiva y considerando que al analizarla una tercera parte de la entrevista en realidad correspondía a la entrevista de la española. Entonces, bueno, ahí fue una reunión muy interesante, está acá descrito todo el detalle, ¿no? Algún periodista decía, pero la culpa la tuvo el vicepresidente, el otro decía, la culpa la tiene la española, ¿no? El otro, bueno, pero no estábamos buscando culpables. Entonces, lo que sí es que se coincidió que efectivamente se cometió el error de colocar que la noticia era en exclusiva. Ese era el error, ¿no? Pues finalmente se podía subsanar. Cuando terminó la reunión, la defensora habló con la redacción y dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para aclararle al lector, ¿no? De que esta nota no fue en exclusiva? Entonces, en la redacción, o los jefes de redacción e informaciones dijeron, no, pero ¿para qué lo vamos a publicar? No hace falta publicar. Uno, ya hemos aprendido internamente, ya se hizo el proceso de aprendizaje en la reunión, o los trapitos sucios deben lavarse en casa, ¿no? No, pero si el caso ya está cerrado, la periodista española no hizo más problema, ¿no? Esto solo va a servir para que nuestros enemigos nos refrieguen nuestros errores en nuestra cara, ¿no? Bueno, ahí dejémoslo. Pero la posición de la Defensoría era que no era suficiente el aprendizaje interno y que correspondía realmente colocar de que esa entrevista no había sido en exclusiva y de alguna manera decir qué partes de la entrevista no habían resultado, eran fruto o producto de la parte de la española, ¿no? Un poco la posición de la defensora en todo caso era que si bien la española no pedía mayor aclaración, finalmente un texto periodístico es un texto que sirve para la posteridad, ¿no? O sea, lo vamos a seguir leyendo, este texto, quién sabe de aquí
30 años, 50 años o investigadores van a leerlo, entonces había que aclarar. Y a partir de ahí se generó todo un impasse muy interesante que prácticamente duró 2 meses, que está bien detallado acá, en el que los periodistas y los jefes de redacción y de informaciones no querían publicar esto, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo al principio de que realmente a los periodistas les duele mucho, ¿no? Les duele mucho publicar de que se ha cometido un error y pedir disculpas en ese sentido. Pero por otro lado, lo interesante es que los directivos del periódico decían, ya, publiquemos la columna, porque finalmente la defensora hizo una columna sobre eso. Entonces, los directivos querían publicar la columna o la autorizaban cada vez, pero los periodistas después se inventaban alguna excusa y decían, no, mañana no la vamos a publicar o algo así, o algún momento los asustaron a los directivos diciendo, la redacción se va a levantar o algo así, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera yo llego a la conclusión, o un poco esa es mi hipótesis, de que a veces a los directivos les interesa hacer aclaraciones, pero los que más se oponen no son necesariamente los periodistas, sino los jefes de informaciones o los jefes de redacción, porque finalmente cuando se comete un error, y en este caso que era la tapa, ¿no? Finalmente el responsable siempre va a ser el jefe de redacción. Bueno, ese impasse fue un impasse muy interesante. Se tardó dos meses en publicar esa columna sobre la exclusividad de una entrevista. No la podemos leer, pero bueno, ahí se dice de que simplemente la entrevista no era exclusiva y se indica qué partes de la entrevista correspondían a la periodista española. Entonces, este ejemplo es un aporte que quiero dar a la casuística de la Defensoría del Lector. Y para concluir, ya es lo último, dice, existe la tendencia entre los periodistas a hacer aclaraciones de mala gana o en un espacio escondido del periódico. Los periodistas no se hacen problema para reconocer que se equivocaron en un dato, al menos esa es mi experiencia. Yo noté que los periodistas no se hacen problema en decir sí, nos equivocamos en el nombre de una persona, en la cantidad de dinero, en la hora, o sea, en esos detalles. Pero sí realmente ponen reparos en admitir faltas éticas. O sea, ¿no? Es fácil decir, bueno, me equivoqué en este datito, pero cuando es una falta ética, ahí realmente los periodistas se oponen. Obviamente, los periodistas tienden a tomarse a pecho esas críticas del defensor, creen que son un ataque directo a ellos como personas. Y por otro lado, si ellos quedan o temen quedar mal parados frente a sus empleadores y jefes, especialmente los jefes de redacción, que no son los propietarios del periódico, también se sienten muy molestos con hacer una rectificación, como para pensar en tener que dar la razón, ¿no? a los lectores en ese sentido. Y los empleadores, que fue lo que pasó un poco acá, aunque al final la columna se publicó, los empleadores de alguna manera apañan también esas actitudes para no desacreditarse y para no quedar como vulnerables, ¿no? a la crítica de la competencia. Gracias.